disminución de la apertura. Cuando hablamos de insuficiencia, hablamos de que la válvula se abre normalmente, pero se cierra de manera incompleta. En la válvula mitral tenemos otra patología más, que es el prolapso de la válvula mitral. Esta es una patología que debemos pensar, por ejemplo, cuando tenemos una paciente mujer joven que nos indica un dolor torácico, que por momentos siente palpitaciones, que es frecuente, ¿no? Entonces, esta es una patología en la que debemos pensar si tenemos una paciente. Y vamos a ver, esta patología se conoce como el síndrome de Clig y Soplo, síndrome de Barlow o síndrome de la válvula ondulante, síndrome de la válvula flotante, ¿no? Y vamos a ver que se produce por un mecanismo. Imagínense las valvas de la válvula mitral. Sabemos que la válvula mitral es bicúspide, ¿no es cierto? Solo tiene dos valvas así. Entonces, una de las valvas es más larga que la otra, es más elongada. ¿No? ¿Por qué es elongada? Porque hay una degeneración mixomatosa de la valva, tiene alto contenido de glucopolisacáridos y de glucosaminos. Entonces, esta valva que es prolongada o elongada es así, ¿no? Ya no cierra así la mitral, sino cierra así, ¿no? Una más larga que la otra. Entonces, ¿qué hace esta valva larga o elongada? Se mete a la aurícula izquierda. En cada cierre se mete a la aurícula izquierda. Entonces, si entra más de 2 milímetros a la aurícula izquierda, estamos hablando de un prolapso de la válvula mitral. Entonces, fíjense acá, esta es la válvula mitral, miren acá, ¿no? Cómo deben ser las valvas normalmente, cómo deben juntarse. Pero si tenemos una de ellas que es elongada, como vemos acá, miren, esta valva es más larga que la otra. Entonces, en cada latido que va a pasar, la valva se va a meter un poquito, como ven, a la aurícula izquierda. Si se mete más de 2 milímetros, hacemos el diagnóstico de prolapso de la válvula mitral, que también se conoce con varios nombres, como ya lo hemos visto antes. Se conoce también, por ejemplo, como la válvula en paracaídas. ¿Por qué? Porque miren acá, ¿no? El tejido se va a mostrar como un paracaídas, o sea, una elongación de la valva. Igualmente acá, miren, tenemos la válvula mitral, miren cómo el tejido está elongado. La causa es desconocida, no hay una causa, no se sabe por qué se produce, ¿no? Se sabe que es por una proliferación de tejidos ácidos, de glucopolisacáridos, pero la causa no se sabe por qué. Entonces, es un problema genéticamente determinado, quiere decir que puede haber un tipo de herencia, ¿no? Puede haber familias que tengan esta patología. Entonces se va a producir por una reducción en la producción de colágeno tipo 3 y fragmentación de las fibrillas del colágeno. Es frecuente en patologías del colágeno. Por ejemplo, hay patologías que son congénitas, ¿no? Como por ejemplo enfermedades genéticas, como por ejemplo la enfermedad de Marfan, la enfermedad de Ehlers-Danlos o osteogénesis imperfecta. Entonces puede ser parte de esta patología, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Marfan tiene múltiples alteraciones. Por ejemplo, la talla larga, aracnodactilia, luxación del cristalino. Una de esas alteraciones es el prolapso de la válvula mitral. También puede haber disección aórtica, etc. O sea, puede ser parte de estas enfermedades genéticamente determinadas. Para que recuerden nada más cuál es la diferencia entre una enfermedad genética y una enfermedad congénita. La enfermedad genética, como dice su nombre, está determinada desde los genes, ¿no? En cambio, la congénita se produce durante la gestación, que es diferente. Por ejemplo, acá, este es un paciente con síndrome de Marfan. Las características, miren, la talla alta, ¿no? La aracnodactilia, los dedos largos. Obviamente también debe tener pues, su prolapso de válvula mitral, luxación del cristalino, etc. Entonces, la mayoría de los casos es por degeneración mixomatosa que se limita a las valvas de la válvula mitral. La que más se afecta es la valva posterior, esa es la que está más elongada, más frecuentemente elongada.
Puede ocurrir también como secuela de la fiebre reumática, de una cardiopatía isquémica, por ejemplo, si el paciente ha tenido un infarto y ha dañado lo que es la valva, puede producirse esta elongación. ¿No? O 20% también de pacientes con cardiopatía tipo comunicación interauricular, tipo ostium secundum, ¿no? Se produce estrés de los músculos papilares, hay calcificación del anillo mitral, puede darse una ruptura de la cuerda tendínea. Cuando hay esta ruptura, obviamente va a haber mayor insuficiencia de la válvula mitral. El cuadro clínico, como les mencionaba, es más frecuente en mujeres jóvenes de 15 a 30 años y esta patología tiene un curso benigno, que quiere decir que la paciente puede estar asintomática, puede ser un hallazgo nada más, o puede ser que tenga dolor torácico con palpitaciones, pero no llega a ser insuficiencia de la válvula mitral. El otro grupo de pacientes son varones mayores de 50 años. En este grupo de varones mayores de 50 sí se va a presentar la insuficiencia mitral asociada, ¿no? Que es más frecuente y que va a necesitar tratamiento quirúrgico. Entonces acá tenemos mujeres jóvenes, curso benigno, varones mayores, un curso que va a llevarle a la insuficiencia mitral, incluso al tratamiento quirúrgico. Entonces, si hacemos un electrocardiograma, ¿no? El paciente nos va a referir palpitaciones. Puede presentar extrasístoles ventriculares como vemos acá. Miren, este es el latido normal y esta es la extrasístole ventricular, ¿no? El QRS ensanchado. O también pueden hacer incluso taquicardias supraventriculares como vemos acá, ¿no? Entonces puede hacer cualquiera de estos tipos de arritmia. Entonces miren, por ejemplo acá, ¿no? Esas palpitaciones, el paciente muchas veces sabe en qué momento el corazón se le acelera y luego se detiene, ¿no? Entonces nos va a decir, siento que se acelera y luego para un rato y vuelve. Entonces, ese es, por ejemplo, cuando hay extrasístoles que pueden ser ventriculares o pueden ser supraventriculares, como vemos acá. ¿Por qué supraventricular? Porque el QRS es estrecho, ¿no? Miren, el latido normal y de pronto una contracción prematura. Eso se llama extrasístoles, que pueden ser ventriculares o supraventriculares. Ahora, fíjense en este electrocardiograma, que llama la atención. Uno, la frecuencia cardíaca, ¿no? Segundo, que no hay onda P. Fíjense, todo es QRST, QRST, QRST. Entonces, esta es la imagen de una taquicardia paroxística supraventricular. Quiere decir que el paciente sabe en qué momento empieza la taquicardia. La frecuencia es muy elevada, como ven acá, puede llegar a 200, 250. En ese momento el paciente siente que el latido está en todo su cuello, puede tener dolor torácico, puede tener mareos. Si tiene este tipo de arritmia y el paciente está hipotenso, está chocado, el tratamiento es una cardioversión eléctrica. Pero si el paciente tiene buena presión y está con este tipo de taquicardia, hacemos una cardioversión farmacológica. Y la droga que más utilizamos es la adenosina, que lo vamos a volver a ver cuando nos toque el capítulo de arritmias, pero para que ustedes sepan cómo se trata este tipo de taquicardia. El cuadro clínico, como les vuelvo a decir, puede ser o de mujeres jóvenes donde hay dolor, ¿no? Un dolor torácico inespecífico más palpitaciones, o puede ser pues de los adultos varones mayores de 50 años, ¿no? Ellos iban a tener toda la insuficiencia mitral que ya hemos visto en el capítulo anterior. Entonces miren, es muy frecuente que las mujeres presenten dolor torácico, no siempre por una causa cardíaca, ¿no? Pero no todo lo que duele en el pecho es el corazón. Tenemos músculo, hueso, cartílago, tenemos esófago, tenemos diafragma, incluso un síndrome de reflujo esofágico nos puede producir dolor de pecho. Pero si es una mujer joven y además presenta palpitaciones, siempre sospechemos en esta patología. Otra cosa, chicos, como estamos hablando de una valva que está prolongada, elongada, esta valva puede llegar a romperse y va a ser expulsada o embolizada a cualquier parte del organismo. Incluso nos puede producir un infarto cerebral, como vemos acá. A la auscultación lo que vamos a escuchar es el clic sistólico, ¿no? Que va a ser en la mitad o al final de la sístole, seguido de un soplo telesistólico.
Entonces, a la auscultación, miren, hay un clic al inicio de la sístole o a la mitad de la sístole. Luego también podemos escuchar un soplo telesistólico, o sea, al final de la sístole. Y esto va a aumentar cuando le hagamos algunas maniobras al paciente. Por ejemplo, si lo hacemos pujar, el soplo se va a escuchar mejor. O cuando el paciente está taquicárdico. Por ejemplo, ese momento que está haciendo la taquicardia, si es que hace una paroxística supraventricular, ahí se va a escuchar mejor el soplo. Si ya el paciente tiene el cuadro de insuficiencia mitral, podemos escuchar el tercer ruido, que nos está indicando una insuficiencia sistólica o disfunción sistólica. En cuanto a los exámenes auxiliares, como en todas las valvulopatías, la ecocardiografía es el gol estándar. La ecocardiografía nos da el diagnóstico, el grado de severidad, también nos va a indicar si es que hay otras patologías asociadas en el corazón. Entonces acá no se ve bien, vamos a ver, acá miren chicos, esta es la válvula aórtica, está saliendo del ventrículo izquierdo, este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral, este es el ventrículo izquierdo. Entonces fíjense, acá tenemos esta valva, es la valva posterior. Y esta es la que está elongada, miren, porque no se junta con la otra valva así, sino se está metiendo a la aurícula izquierda, como ven acá. Debería estar acá, no debería estar acá, pero se está metiendo a la aurícula izquierda. Entonces, si entra más de 2 milímetros, estamos frente a un prolapso de la válvula mitral. Fíjense igual acá, chicos, miren, esta es la aorta, como ven acá, sale del ventrículo izquierdo. Este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la válvula mitral. Miren, este es la valva anterior, esta es la valva posterior. Y miren la valva posterior, está elongada y se mete a la aurícula izquierda. Ese es el prolapso de la válvula mitral. El tratamiento. Si ya sabemos que tiene ese paciente un prolapso, ¿qué debemos hacer? Ya hay un daño a nivel del endocardio, ¿no es cierto? Tenemos que hacer profilaxis siempre que el paciente vaya a ser sometido a un examen, por ejemplo, o a un tratamiento de la cavidad oral que es frecuente, o del tracto respiratorio, incluso del tracto urinario. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer antibiótico profilaxis para que este paciente no nos haga una endocarditis, que ya hemos visto que tiene alta tasa de mortalidad. Se debe usar los beta bloqueadores. En estos pacientes está indicado el uso de beta bloqueadores, porque ya hemos visto que van a ser extrasístoles, van a ser taquicardia, entonces hay que tratarle con beta bloqueadores. Ahora, si el paciente ha tenido, por ejemplo, un infarto cerebral, ¿qué tenemos que hacer? Anticoagularlo al paciente. ¿Por qué tiene riesgo de volver a hacer un infarto cerebral? Se puede usar anticoagulación oral. En este caso se puede usar la warfarina o se puede usar todos los anticoagulantes orales directos como el rivaroxaban, la vigatrán, la rivaroxaban, etc. Ahora, si es en este grupo generalmente de varones mayores de 50 años que hacen insuficiencia mitral, el tratamiento obviamente va a terminar en un tratamiento quirúrgico. Entonces miren, esta es la válvula mitral normal. Así debería juntarse, pero cuando estamos hablando del prolapso ya hemos visto, ¿no?, que la valva posterior es la que se elonga, entonces tiene que hacer un tratamiento quirúrgico. Entonces, esto, chicos, con respecto a lo que es el prolapso de la válvula mitral. ¿Tienen alguna pregunta o pasamos ya a otro tema? Todo claro, ¿no es cierto? Está muy comprensible el tema. Desde que se identifica el prolapso, el tratamiento va a ser técnico. No, o sea, por ejemplo, si es un prolapso, pero no causa insuficiencia mitral, habrá que hacerle controles, ¿no? O le puedes dar beta bloqueadores, por ejemplo, porque va a presentar palpitaciones también. Pero si digamos es una paciente asintomática, le haces controles y mientras no tenga síntomas no va a necesitar un tratamiento medicamentoso. Pero si ya el prolapso nos produce insuficiencia mitral, ahí sí le tienes que dar el tratamiento de insuficiencia mitral
mitral, aparte de los controles, y en algún momento va a necesitar tratamiento quirúrgico. Por eso es que nos dice, o sea, por eso es que la literatura es bien clara, ¿no? Un grupo benigno que puede estar asintomático o mínimamente sintomático, que son las mujeres jóvenes, y el otro grupo en varones mayores que va a llegar a ser incluso insuficiencia mitral severa y va a necesitar tratamiento quirúrgico. Entonces, chicos, con esto hemos terminado lo que es patología de la válvula mitral. El tema que vamos a ver a continuación es patología de la válvula aórtica. Siempre recordemos, ¿no? Estenosis, mala apertura, insuficiencia, cierre inadecuado. Les voy a volver a repetir todas las veces porque ustedes tienen que relacionar esto con el ciclo cardíaco. Entonces, si hablamos de estenosis aórtica, ¿qué quiere decir? Que la válvula aórtica no se abre adecuadamente, ¿no? Una dificultad en la apertura. Entonces, ¿en qué parte del ciclo cardíaco se abre la válvula aórtica? ¿En qué parte del ciclo cardíaco se abre la válvula aórtica? A ver, recordemos. En la sístole, nuestro corazón está así. Mi puño está cerrado en la sístole. Entonces se cierra la mitral y se cierra la tricúspide. Y se abre la aorta y se abre la pulmonar. Entonces la aorta se abre en la sístole. En cambio, en la diástole mi corazón está así, dilatado. Tiene que estar abierta la mitral y la tricúspide y se tiene que cerrar la aorta y la pulmonar. Entonces, en la estenosis aórtica, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un soplo aórtico sistólico, para que no se olvide. Entonces, acá la etiología es variada, ¿no? Por ejemplo, si en pacientes jóvenes, la principal causa, chicos, es la válvula aórtica bicúspide. Normalmente la aorta tiene 3 válvulas, o sea, es tricúspide, tiene 3 válvulas. Por eso es que en la ecocardiografía se ve la aorta como una Y invertida, así como el signo del Mercedes-Benz, una Y invertida. Por eso es que yo siempre les bromeo que todos tenemos un Mercedes-Benz en nuestro corazón, ¿no? Hay una Y invertida. Esa es la imagen que vemos en un eje corto de la válvula aórtica. Sin embargo, hay muchas personas que tienen una válvula aórtica bicúspide y ni se llegan a enterar. ¿Por qué? Porque no va degenerando, ¿no? Y puede ser un hallazgo ya incluso post-mortem, se sabe que es una cardiopatía muy frecuente, incluso es la más frecuente, la aorta bicúspide, pero no en todos da sintomatología, ¿no? Entonces, en pacientes jóvenes, la principal causa de que la válvula aórtica no se abra es la aorta bicúspide, o sea que solo tenga 2 válvulas. Otra causa, por ejemplo, es postinflamatoria. Cuando hablamos de causas postinflamatorias, estamos hablando de secuelas de la fiebre reumática. Esa fiebre que ya hemos dicho, la fiebre reumática que lame las articulaciones y muerde las válvulas, nos va a dejar la cardiopatía reumática. La cardiopatía reumática primero afecta a la válvula mitral, luego afecta la válvula aórtica. También puede ser 25% incluso de secuela de la fiebre reumática o postinflamatoria. 18% degenerativa. ¿Qué quiere decir? Las válvulas también van envejeciendo, se van calcificando, sobre todo si el paciente es hipertenso, si es obeso, aterosclerótico, las válvulas se van calcificando y como se van calcificando se van cerrando, no dejan una apertura adecuada. Un 1% o un 2% causas indeterminadas, o sea, ya lo vemos tan cerrada la válvula que ya no podemos saber qué fue lo que le produjo ese cierre, ¿no? Esa estenosis. 2% hipoplásica, quiere decir que el paciente nace con una válvula, como su nombre lo dice, ¿no? sin una buena contextura, sino es hipoplásico. Y 3% unicovisural, o sea que solo tiene una comisura, no bicúspide. Ahora, si los pacientes son mayores,
por ejemplo, mayores de 70 años, la principal causa es la degenerativa. O sea, este paciente hipertenso, aterosclerótico, se ha ido calcificando y esa es la principal causa. 27% que sea una causa bicúspide, o sea, que haya nacido con una aorta así, como un pescadito, y con el tiempo se ha ido cerrando, calcificando. 23% postinflamatorio. Fíjense, en los dos grupos etarios, el postinflamatorio es casi igual, ¿no? 25-23%, y 2% pues no se llega a saber qué es lo que le provoca al paciente, la estenosis de la válvula aórtica. Ahora, puede haber otra causa también, ¿no? Que es la miocardiopatía hipertrófica. Fíjense acá, chicos, fíjense estas paredes del ventrículo izquierdo. Están engrosadas, ¿no? Normalmente debe medir 11 milímetros, pero fíjense, acá medirá pues más de 20 milímetros. Entonces, en este tipo de cardiomiopatía hipertrófica, las paredes son tan gruesas del ventrículo izquierdo que hacen un fenómeno de feedback o de obstrucción a la válvula aórtica, porque han visto que la válvula aórtica sale del ventrículo izquierdo. Les he mostrado el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando las paredes son muy gruesas, hacen un mecanismo de feedback y lo cierran a la válvula aórtica. Entonces, en ese caso, la válvula aórtica tiene las valvas normales, pero son las paredes gruesas las que no dejan que se abra adecuadamente. Entonces, eso también, esta patología, nos puede producir una estenosis de la válvula aórtica. Ahora, en algunos casos también puede haber membranas, ¿no? Por ejemplo, puede haber una membrana infravalvular. Hay pacientes que nacen así, ¿no? Congénito. Entonces, hay una membrana, la válvula está bien, pero esta membrana no deja que se abra. O también puede haber una estenosis supravalvular, como vemos acá. Miren, esta es la aorta y acá está estenosada, ¿no? Estas son causas congénitas. Por ejemplo, fíjense esta aorta, miren, esto es una aorta bicúspide, miren, no se abre en Y, solamente hay dos valvas. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha nacido con esta cardiopatía congénita y con el tiempo se ha ido calcificando y se va cerrando como una boca de pescado, ¿no? Se va cerrando así como vemos acá. Otra, como ya hemos dicho, es la aorta, la cardiopatía hipertrófica, ¿no? Cuando es grueso, va a cerrar la válvula aórtica. Entonces, cuando tenemos la estenosis aórtica en lo que es la fisiopatología, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué hace el corazón? El ventrículo izquierdo, como hemos dicho, hace una contracción en la sístole para mandar la sangre por la aorta a toda la circulación sistémica. Entonces, el ventrículo izquierdo tiene que mandar la sangre por una válvula que está cerrada, cada vez está más estrecha. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ventrículo izquierdo? Tiene que aumentar la fuerza de contracción, ¿no? Cada vez va a necesitar más fuerza para mandar el volumen de sangre por un agujero cada vez más estrecho. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el ventrículo izquierdo? Va a tener que hipertrofiarse. O sea, las paredes del ventrículo izquierdo van a tener que engrosarse. ¿Por qué? Porque este músculo está trabajando con mayor presión en cada latido. El hecho de que tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo ya nos va a dar en el paciente, por ejemplo, una disfunción diastólica, porque son paredes gruesas y en la diástole, que les digo que se debe dilatar nuestro corazón, se debe perfundir en ese momento, ya no se dilata bien, porque son paredes gruesas, entonces se dilata menos, hay una disfunción diastólica. Cuando hay una hipertrofia del ventrículo, chicos, estas células miocárdicas no son las mismas, sino se hipertrofian, pero con células de tipo fetal, ¿no? Que mueren por autofagocitismo, mueren por apoptosis, y estas células muertas a la larga son reemplazadas por material tipo colágeno, tipo elastina, y a la larga estas paredes gruesas, ¿qué van a hacer? Se van a dilatar, y en etapas avanzadas al paciente le va a producir la insuficiencia cardíaca. Entonces va a haber disfunción diastólica, también va a haber disfunción sistólica, y el paciente, pues ya cuando ya está todo dilatado el corazón, va a ser falla cardíaca. ¿Cuáles son los síntomas? Hay una triada clásica de la estenosis aórtica, ¿no? Uno es disnea, angina y síncope.
Esa es la triada clásica de la estenosis aórtica. Entonces el paciente, ¿por qué va a haber ese dolor anginoso? Porque estamos hablando que es un corazón que se ha hipertrofiado, se ha engrosado, entonces ya no hay una buena función diastólica. Y en la diástole es el momento donde se perfunde nuestro miocardio a través de las arterias. Pero este corazón ya no tiene una buena diástole, entonces presenta dolor anginoso, presenta disnea y presenta síncope. ¿Por qué presenta síncope? Porque piensen que la aorta, que es por donde tiene que pasar toda la sangre, cada vez está más cerrada, entonces cada vez pasa menos sangre hacia la circulación sistémica, llega menos sangre también al cerebro, hacia toda la circulación. Por eso es que el paciente pues presenta síncope, que es una pérdida súbita de la conciencia, ¿no? Angina, síncope y disnea, esa es la triada clásica de la estenosis aórtica. Entonces estamos hablando de una patología con gasto cardíaco bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez pasa menos volumen por la aorta. Puede presentar arritmia también. El paciente puede estar en reposo, puede estar incluso un tiempo asintomático, ¿no? En reposo también, pero una vez que hace actividad física va a presentar toda la sintomatología que decimos. Puede hacer arritmias, puede hacer fibrilación auricular, puede hacer bloqueo auriculoventricular transitorio. Entonces, ¿qué tenemos? Si la estenosis aórtica ya es severa, quiere decir que no se abre esa válvula aórtica. Entonces, no hay por dónde pase la sangre hacia la circulación sistémica. Vamos a tener que es un miocardio grueso, con mayores necesidades de consumo miocárdico de oxígeno cuando hace actividad física, ¿no? Entonces, es una enfermedad, es una patología con bajo gasto, que va a haber una disfunción diastólica y esto nos va a producir también isquemia, por eso es que el paciente presenta dolor anginoso. El pulso característico es el parvus et taurus, ¿no? Que es característico de una enfermedad con bajo gasto cardíaco. En el electro, ¿qué vamos a encontrar? La hipertrofia del ventrículo izquierdo. Estamos diciendo que este ventrículo va a trabajar tanto, y ya les he dicho, ¿no? Es como el corazón es un músculo. Si hace mayor fuerza, se va a hipertrofiar. Entonces, acá, por ejemplo, que vemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué les digo hipertrofia? Si ustedes hallan, por ejemplo, el índice de Sokolov, que es la R alta en B6 más la S profunda en B2 o B1, más de 35 milímetros. El eje, aunque acá el eje está normal, ¿no? Pero otra cosa, chicos, miren, que sabemos que cuando hay una R positiva, la onda T tiene que ser positiva, ¿no? Pero miren esta onda T. Hay un infradecimal y una onda T negativa. Entonces, estos son criterios de hipertrofia del ventrículo izquierdo. En la placa radiográfica no vamos a tener una cardiomegalia hasta que no esté en fases ya muy avanzadas, ¿no? Vamos a tener un corazón que puede ser de tamaño normal. ¿Por qué? Porque la hipertrofia es concéntrica, o sea, cada vez se va engrosando, pero no hacia afuera, sino es concéntrico. Lo que va disminuyendo es el tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo. Entonces, miren, es un corazón que de tamaño puede ser normal. Lo que llama la atención es el arco aórtico, nada más, ¿no? No hay, a no ser que ya esté en etapas muy avanzadas y esté en la fase dilatada. El examen que ya hemos dicho, gol estándar, la ecocardiografía. Miren, esta es la aorta, acá les voy a señalar con la flechita. Miren, esta es la aorta, que está saliendo del ventrículo izquierdo. Esta es la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral, ¿no? Entonces, esta válvula aórtica, fíjense, está calcificada, ¿no? Se ve ahí como, se ve desde una ecodensidad más blanquecina, tipo calcio, ¿no? Entonces, esta válvula no se abre adecuadamente, está más cerrada. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a generar un gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta, que normalmente debe pasar sin gradiente la sangre porque la válvula se abre, pero como la válvula está cerrada, se va a crear una gradiente de presión. Cuando ponemos el Doppler, nosotros vamos a poder medir
si es estenosis es leve, moderada o severa. ¿Cuándo es severa? Cuando el gradiente de presión ya es mayor de 40 milímetros de mercurio. Entonces este paciente tiene que ser sometido, ¿no? Si ya tiene angina, tiene disnea, tiene que ser sometido también a un cateterismo cardíaco, porque estamos hablando que es una patología que también va con isquemia. Entonces, la historia natural se va a presentar entre la séptima y octava década de la vida. Si el paciente ya presenta angina de pecho, ¿no? El pronóstico de vida es 3 años. Si el paciente presenta síncope, 3 años. Si el paciente presenta disnea, ¿no? 2 años. Entonces, si ya presenta síntomas el paciente, ya es indicativo de que ese paciente tiene que ser tratado quirúrgicamente. 10 a 20% de estos pacientes pueden morir por una muerte súbita. Entonces, siempre hay que estar controlando, ¿no? Como ya hemos dicho, uno de los principales síntomas es el síncope. Entonces, por ejemplo, yo he tenido un paciente que le hice la referencia por una estenosis severa y en el tiempo que está esperando la respuesta para que se vaya al tratamiento quirúrgico, el paciente hace un síncope y hace un TEC grave, ¿no? O sea, se ha caído, se ha roto la cabeza, ha sido todo un problema. Eso ha retrasado más el tratamiento quirúrgico. Pero imagínense que sea un paciente que está conduciendo, qué sé yo, que digamos que es un chofer de un bus, ¿no? ¿Qué puede pasar? Hace un síncope y ese rato pues va a producir unos múltiples accidentes, está llevando muchas vidas, ¿no? Entonces hay que explicarle al paciente que ese síncope se puede presentar en cualquier momento y que el paciente debe estar en reposo, si es severo, para que no haga este tipo de complicaciones. Hay que hacerles que el paciente está asintomático, hay que hacer un control cada 6 meses, ¿no? Para saber cómo va mozándose. Generalmente la gradiente aumenta 7 milímetros de mercurio por año. En cuanto al tratamiento, el tratamiento solamente se indica, por ejemplo, ECA inhibidores, o sea, lo que son enalapril, lisinopril, captopril, eso si es que el paciente es hipertenso, ¿no? Si no es hipertenso, no está indicado los YECA, por ejemplo, ¿no? Se debe usar, sí, lo que son los beta bloqueadores, porque los beta bloqueadores van a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces necesitamos que este corazón trabaje menos, porque ya es un corazón que se está esforzando con mucha fuerza. Entonces, que tenga menos frecuencia cardíaca para que no siga engrosando, también para que haya menos consumo miocárdico de oxígeno, porque es un corazón hipertrofiado, ¿no? Entonces, acá está indicado los beta bloqueadores. Ahora, digamos que el paciente puede ser un paciente ya de edad muy avanzada. Por ejemplo, tenemos pacientes de 90 años, 90 y tantos años, ¿no? Entonces, que sea sometido a un tratamiento quirúrgico donde hay que reemplazar la válvula, cortar el pecho, todo tiene mucho riesgo. Y además sabemos pues, que el paciente no tiene tampoco mucho pronóstico ya de vida. Pero no lo vamos a dejar al paciente pues, que esté con síncope, con angina, ¿no? Se le puede dar un tratamiento que es el TAVI, lo que se conoce como TAVI o TBR, que ha cambiado ahora. Entonces, ¿cuál es ese tratamiento? Se ingresa, miren, por un catéter, ¿no? Se insufla un baloncito cuando está en la válvula aórtica. Entonces, en ese momento se coloca, es un dispositivo como un stent, pero más grueso, ¿no? O sea, más grande, del tamaño de la válvula aórtica, y se coloca el dispositivo o el stent, esta mallita, se saca el balón y esa malla se queda en la válvula aórtica. Entonces, este es un tratamiento donde el paciente solamente se está entrando por un catéter, no es una cirugía abierta que va a tener tiempo de recuperarse o complicaciones, ¿no? Si es un paciente muy mayorcito, por ejemplo. Y es un tratamiento pues, que no es tan invasivo y lo que queremos finalmente es que abra la válvula aórtica, ¿no? Entonces puede ser tratado así, o si es que el paciente ya pues, es joven, tiene una válvula que a la vez está insuficiente, está estenótica, va a necesitar un tratamiento
de cambio de válvula, ¿no? Dependiendo de la edad y las características del paciente. Entonces, chicos, eso con respecto a lo que es la estenosis de la válvula aórtica. Ahora vamos a ver lo que es la insuficiencia de la válvula aórtica, para que hagan correlación. Cuando hablamos de insuficiencia, ya hemos dicho que es la válvula, se abre bien, pero no se cierra adecuadamente, no hay un cierre incompleto. Entonces, fíjense, esta es la válvula aórtica que sale del ventrículo izquierdo, este es el tracto de salida. Y recordemos también que de la válvula aórtica salen las arterias coronarias, sale la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Entonces, ahora vamos a ver el caso de esta patología. Puede ser causada por enfermedad valvular de la misma válvula o enfermedad de la raíz aórtica, ¿no? Por ejemplo, por un aneurisma de la válvula aórtica. Puede ser una enfermedad primaria, congénita o adquirida. Puede ser aguda o puede ser crónica, pero en este caso, cuando es aguda, pues eso tiene que ser un tratamiento quirúrgico de emergencia, ¿no? Porque el paciente va a fallecer inmediatamente. Puede ser también producida por enfermedades de la raíz aórtica, como las enfermedades genéticas, como por ejemplo, el mismo ejemplo, ¿no? La enfermedad de Marfan, ¿no? Que va a tener también degeneración quística de la capa media de la aorta. Puede ser adquirida de forma aguda o de forma crónica. Entonces, miren, esta es la válvula aórtica que está saliendo de este ventrículo izquierdo. Este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo del que les hablo, ¿no? Entonces la sangre, en la sístole que hace el corazón, hace una contracción y manda toda la sangre por la aorta hacia la circulación sistémica. ¿Qué pasa en la insuficiencia aórtica? Miren, la válvula no se ha cerrado completamente, ¿no? Hay un cierre incompleto. Entonces, esta sangre que ha enviado el ventrículo izquierdo a la aorta al no estar cerrada regresa sangre hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, en cada latido va a haber mayor cantidad de sangre en el ventrículo izquierdo. Y en el próximo latido, el ventrículo izquierdo va a tener que mandar mayor cantidad de sangre en cada latido. Eso es lo que pasa en la insuficiencia aórtica, ¿no? Que puede ser, ya hemos visto las causas. Puede ser, como ya hemos dicho, o alteraciones de la misma válvula, o puede ser también alteraciones a nivel de la raíz. Por ejemplo, acá, fíjense, la raíz aórtica está dilatada, ¿no? O sea, hay un aneurisma de lo que es la raíz aórtica. Entonces, cuando está dilatada, ¿no? Si esta es la aorta y se dilata, obviamente las válvulas van a quedar insuficientes, no se va a cerrar porque sea dilatada, ¿no? Como en este caso. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que va a haber un volumen regurgitativo, o sea, la sangre va a regresar de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué va a hacer el ventrículo izquierdo? En cada latido va a tener que mandar mayor cantidad de sangre hacia la aorta. Entonces el ventrículo izquierdo hace mayor presión, pero también se va a dilatar, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez hay más volumen en el ventrículo izquierdo. Cada chorro regurgitativo al siguiente latido, el volumen es mayor. Entonces el ventrículo izquierdo hace una disfunción de tipo sistólica, también hace disfunción diastólica, va a haber mayor consumo miocárdico de oxígeno, lo que finalmente nos va a llevar a que el ventrículo izquierdo se dilate, ¿no? O sea, en este caso sí, el ventrículo izquierdo va a tener que dilatarse por el gran volumen de sangre que pasa en cada latido. Entonces, miren, cuando hablamos de hipertrofia, chicos, este es un corazón normal, un ventrículo izquierdo normal. Cuando es una hipertrofia concéntrica, como por ejemplo en lo que es la estenosis aórtica, les decía que no aumenta el tamaño, o sea, no se dilata, pero las paredes sí se engrosan. Y el tamaño de la cavidad cada vez se hace más pequeña, como ven acá, ¿no? Esta es una hipertrofia concéntrica que se presenta en la estenosis aórtica. Y esta es una hipertrofia excéntrica. O sea, en este caso, por ejemplo, de la insuficiencia aórtica, ¿no? Se ha dilatado y se ha engrosado, también dilatándose. Miren, el tamaño queda más grande. Pero a la larga, en etapas avanzadas, esto va a ser reemplazado por material de tipo colágeno, ¿no? Y nos va a producir, los dos van a llegar a la larga a la fase dilatada, donde el paciente hace
las paredes delgadas, se dilata la cavidad y hace pues la falla cardíaca. Puede haber una insuficiencia aórtica aguda y una insuficiencia aórtica crónica. La insuficiencia aórtica aguda es incompatible con la vida si es que el paciente no entra a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Lo que hablamos es de la insuficiencia aórtica crónica, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque ha tenido todo el tiempo para hacer los mecanismos compensatorios, el paciente hace lo que es todos los mecanismos que ya sabemos, ¿no? Que un tiempo lo mantienen asintomático, pero luego ya el paciente empieza con toda la sintomatología que vamos a ver adelante. Entonces, esta patología, mire, 3/4 de estos pacientes con insuficiencia aórtica pura son varones, ¿no? Cuando hablamos de insuficiencia aórtica pura es que tiene solo insuficiencia. Cuando hablamos de doble lesión aórtica estamos hablando de que la válvula ni se abre bien ni se cierra bien, o sea, hay tanto una estenosis como una insuficiencia. Si es una insuficiencia aórtica aguda, como no ha habido mecanismos compensatorios, el paciente hace edema agudo de pulmón, shock cardiogénico y muere, si es que no se da un tratamiento quirúrgico en ese momento. En la insuficiencia aórtica crónica, los mecanismos compensatorios lo mantienen asintomático un tiempo, pero luego el paciente ya cuando ya está en etapas avanzadas va a presentar palpitaciones, disnea, angina, ¿no? Entonces, en este caso sí vamos a tener una cardiomegalia, el paciente va a hacer signos de falla cardíaca, como vamos a ver. Síntomas, palpitaciones, pulsación prominente y un dolor torácico, pero atípico, ¿no? No es el dolor anginoso, porque el dolor anginoso es un dolor como que se hubiera atragantado con una carne, ¿no? O con un pedazo de carne y no pasa la carne, le falta aire. Es un dolor que se raya atrás, o que ya lo hemos visto, ¿no? En este caso es un dolor torácico, pero es atípico, no es tipo anginoso. Ahora, esta enfermedad es conocida como la enfermedad de los epónimos, como ven acá. Tiene múltiples manifestaciones y son que llevan nombres de autores, ¿no? Por ejemplo, pulso saltón o tipo Corrigan. Vamos a tener una presión diastólica baja, en este caso puede tener una sistólica alta y una diastólica baja, o sea, hay una diferencial de presión muy alta. Tenemos el signo de Musser, de Müller, de Kinke, de Lian, ¿no? Y el latido o el choque de punta va a estar desplazado porque va a crecer el ventrículo izquierdo. Entonces vamos a ver cada médico que ha descubierto un signo le ha puesto pues su nombre, ¿no? Signo de Musser, de Müller, como lo vamos a ver. Entonces es la enfermedad de los epónimos. ¿Cuál es el signo de Musser? Es el balanceo sincrónico de la cabeza con los latidos, ¿no? Todo esto ya lo vemos en la insuficiencia severa, ¿no? Cuando el paciente, digamos, con cada latido mueve la cabeza, ¿no? Ese es el signo de Musser. ¿Cuál es el signo de Müller? Es la pulsación que se ve en la úvula, ¿no? Le abres la boca y en la úvula se ve la pulsación en cada latido. El signo de Rosenbach, la pulsación del hígado con cada latido. El signo de Gerard, pulsación en el vaso. El signo de Kinke, eso se ve en el lecho capilar, ¿no? Se ve en el lecho capilar con cada pulsación, se ve. El signo de Durossier es cuando hay un soplo sistólico y diastólico al comprimir la arteria femoral. El signo de Traube o signo de pistoletazo al auscultar la arteria femoral. Entonces, como ven, es la enfermedad de los epónimos. En la auscultación vamos a escuchar un soplo holodiastólico, ¿no? O sea, al final de la diástole. Acá, chicos, es importante recordar que la insuficiencia aórtica, cuando es una insuficiencia aórtica severa, el soplo característico es el soplo de Austin Flint. ¿Y cuál es el soplo de Austin Flint? El soplo de Austin Flint es cuando hay una insuficiencia mitral severa, de tal manera que el chorro regurgitativo es tan grande que al regresar de la aorta hacia el ventrículo izquierdo
hace que las valvas de la válvula mitral no se abran adecuadamente. Entonces, en este caso, hay una estenosis de la válvula mitral, pero es una estenosis funcional. ¿Por qué? Porque las valvas están normales, pero es el gran chorro regurgitativo que está regresando de la aorta que hace un efecto de presión y no deja que la válvula mitral se abra adecuadamente. Ese es el soplo característico de Austin Flint, que lo vamos a escuchar en el quinto espacio intercostal, ¿no? O en el foco mitral, y vamos a escuchar un soplo diastólico. Ese es el soplo característico de la insuficiencia, que nos puede hacer equivocar, ¿no? Nos puede hacer pensar en una estenosis mitral, pero es el soplo de Austin Flint, que se produce por el gran chorro regurgitativo. Entonces, ese lo escuchamos en el foco mitral. ¿Qué vamos a encontrar en el electrocardiograma? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque ese ventrículo se va a hipertrofiar y también se va a dilatar. Puede haber descenso del segmento ST, como ya lo hemos visto en hipertrofia. En la placa de tórax, acá sí vamos a tener una gran cardiomegalia, un corazón que acaba en punta, es decir, por crecimiento del ventrículo izquierdo. Puede haber también dilatación de la raíz aórtica. Entonces, por ejemplo, acá, chicos, se ve claramente el socolón, ¿no? La R alta, la S profunda, pero también fíjense el infradesnivel del ST. Ese es otro criterio de hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Y acá, por ejemplo, el paciente, miren, está en fibrilación auricular, porque acá no se ve onda P, ¿cierto? Puede hacer también fibrilación auricular. Fíjense este corazoncito en esta placa radiográfica, no es como en la estenosis, ¿no? En la estenosis teníamos un corazón en el límite, no era crecido, pero miren acá sí hay una gran cardiomegalia, y que llama la atención que acaba en punta. Entonces, cuando acaba en punta es un corazón crecido por crecimiento del ventrículo izquierdo. Como en todas las valvulopatías, el gol estándar, la ecocardiografía, nos va a dar información acerca de la anatomía, o sea, cuál es el tamaño de la válvula, de la raíz aórtica, ¿no? El tamaño de las paredes del ventrículo izquierdo, el grosor, el tamaño del mismo ventrículo izquierdo, el tamaño del chorro regurgitativo. Podemos ver también si la válvula mitral está haciendo una estenosis de tipo funcional, etc., ¿no? Entonces, este examen es, como en todas las valvulopatías, el gol estándar. Estos pacientes pueden ser sometidos también a cateterismo, porque ya hemos dicho que hay una disfunción sistólica y también una disfunción diastólica, ¿no? Entonces, miren acá en la ecocardiografía, miren, esta es la válvula aórtica, esta es la válvula aórtica, ¿no? La sangre pasa del ventrículo hacia la aorta, y la aorta, que no se cierra bien, está regresando este chorro que ven en celeste y amarillo, es el chorro regurgitativo, regresa de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Igual acá, miren, esta es la aorta, vamos a ponerle Doppler y miren cómo regresa la sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Igualmente acá que llama la atención, miren la raíz de la aorta miren, la raíz de la aorta está dilatada, ¿no? El tratamiento, ya sabemos que si la válvula está dañada hay que hacer profilaxis para que este paciente no tenga una endocarditis infecciosa. No se puede usar IECAS ni vasodilatadores, a no ser que el paciente sea hipertenso. También ahí recién se le puede dar IECAS al paciente, ¿no? Ahora, la indicación quirúrgica es cuando el paciente ya tiene síntomas, o cuando la fracción de eyección ya es menos del 50%, o cuando el diámetro del final de la sístole es mayor de 55 milímetros. Esas son mediciones que ya hacemos en ecocardiografía. O cuando la raíz de la aorta es más de 55 milímetros, ¿no? Normalmente es hasta 40 milímetros. En la insuficiencia aórtica aguda ya hemos dicho que hacen edema agudo de pulmón, shock cardiogénico y muerte, ¿no? Entonces el paciente tiene que ser sometido a tratamiento quirúrgico de emergencia. Entonces, el tratamiento quirúrgico, miren acá, chicos, ¿no? Se puede colocar una prótesis, miren acá, ¿no? Entonces se secciona esa parte, por ejemplo, que estaba dilatada de la raíz aórtica, se pone una prótesis. Es más, les recuerdo que las arterias coronarias salen de la aorta, entonces esas arterias
tienen que ser recanalizadas a la prótesis. Miren, se ha vuelto a poner las arterias a la prótesis. Entonces, esto, chicos, con respecto a lo que es la insuficiencia de la válvula aórtica. Si tienen alguna pregunta, si no, nos vamos a dar 5 minutos para ir a